Ya creo que ya ven mi pantalla. Bueno, para todos, muy buenos días. Eh, Creo que ya nos habíamos visto en sesiones anteriores. Hoy vamos a completar o a continuar con nuestra guía de formación. Vamos a hablar sobre inspecciones de seguridad y condiciones de trabajo, ¿cierto? ¿Qué estamos buscando acá? Que podamos obtener una información más amplia frente a esta identificación de peligros, que recordemos es una de las actividades principales que apoya el COPAS para todo lo que tiene que ver con la gestión de riesgos nuestra empresa, ¿cierto? En Pemex Seguridad. La invitación, pues como siempre, que ustedes sean muy participativos, que estén muy activos, que ante cualquier duda que se presente no deben interrumpir, pues para que todo quede claro. Doctora Patricia, no sé si de pronto para al final del ejercicio hay unas imágenes que podemos utilizar para hacer una identificación de peligros. Si usted está de acuerdo, podría de pronto usted por interno compartirles a ellos el formato para que cada uno de pronto haga una identificación de peligros o una inspección de peligros en el formato que tiene establecido la empresa. Claro que sí. Perfecto, entonces si su merced quiere dejarlo de pronto por mensajería de la capacitación o no sé qué mecanismo tienen y al final pues dejamos un espacio para hacerlo que sea como muy práctico y podamos despejar dudas. Continuemos por acá. Como siempre, pues mi nombre es Carlos Corchuelo, profesional de ocupacional, especialista en gerencia del talento humano. Hoy para ustedes, pues esta capacitación, como les estaba hablando, hace parte de la gestión amplia que realiza COPAS dentro de las organizaciones y obviamente pues el marco normativo que nos aplica o que nos viene para esta capacitación, la Ley 1562 de 2012, que recordemos que siempre fue como el pilar de esta nueva organización de la seguridad y salud de trabajo en Colombia, el decreto 1072, que es quien rige para nosotros por tamaño de organización y por riesgo de 2015. Acá pues se establecen todas las directrices para la identificación de peligros y obviamente para el COPAS. El alcance de esta formación, líderes de procesos, supervisores, coordinadores, miembros del COPAS, áreas de seguridad y salud de trabajo y demás entes que puedan llegar a ser partícipes pues, de estas actividades de prevención en puestos de trabajo. El objetivo de esta capacitación, desarrollar en ustedes, pues obviamente, competencias y fortalecer conocimientos frente a esa actividad de identificación de peligros que les permita a ustedes ampliar muchísimo más esas bases que tienen de identificación y asimismo pues se puedan identificar los peligros al interior de la organización y pues más importante en cada uno de los puestos de trabajo. Dentro de esta terminología relevante de la capacitación vamos a tener inspecciones planeadas, inspecciones no planeadas e inspecciones preoperacionales, ¿sí? Estas inspecciones planeadas y no planeadas dependerán de las actividades que han identificado como prioridad de la organización. Este tema de inspecciones pues aplica para extintores, para botiquines, las inspecciones locativas y en esas preoperacionales se puede entrar a validar o se valida el tema de la inspección de las motocicletas dentro del plan estratégico de seguridad vial, que es la preoperacional que realizan los motorizados antes de iniciar las labores a diario, ¿sí? Ya más adelante vamos a ver cada una de ellas. Dentro de ese prospecto de actividad, ¿cierto? Que se tiene, que son las inspecciones y su importancia, pues vamos a validar nosotros qué es una inspección. Entonces, una inspección es la revisión sistemática de cada una de las condiciones físicas, condiciones locativas, condiciones, actos de los procesos que realizan las personas, el estado de las herramientas, de los equipos, de las locaciones, todo lo que tiene que ver en busca de identificar peligros y tomar obviamente unas acciones preventivas y correctivas. Para que ustedes lo sepan, esas inspecciones y ese formato de inspección, pues no nace de la nada, ¿cierto? Por el decreto, por 1072, a nosotros nos exigen, o a las empresas se les exige, tener un programa de inspecciones. Entonces, un documento donde se demuestre cuál es el objetivo, cuál es el alcance, cuál es la periodicidad que se busca con esas inspecciones, quiénes son los responsables, en busca de dar como un orden a todo el sistema de gestión. No es solo el hacer
o tener un formato, sino que este formato nace de una necesidad, de una capacitación, de un programa que establece todas estas directrices. Esta inspección del programa de inspecciones establecido por la organización en donde se detallan todas las inspecciones que se deben o no realizar y la periodicidad de las mismas. Hay otras inspecciones que son de rutina, ¿cierto? Esas inspecciones rutinarias pues se programan frecuentemente. No necesariamente las inspecciones de rutina o rutinarias son todos los días. Ahí viene de pronto como la confusión. Muchas veces hablan la gente o las personas lo ven como rutinario y lo toman como todos los días y no. Para nosotros puede ser rutinario semanal, puede ser rutinario mensual, puede ser rutinario cada 15 días, ¿cierto? Pero es rutinario, o sea, si todos los meses se hace, es una inspección de rutina, solo que la periodicidad es de 30 días. Cuando hablamos de no rutinarias, vamos a hablar de inspecciones que se realizan por X situación que se haya presentado, pero que no requiere como tal una periodicidad para su ejecución. De lo contrario, pues podemos hablar de un tema de rutinas frente a este proceso. Acá pues les dejo el ejemplo, digamos, en el sector se hacen las inspecciones y se maneja un control sobre el armamento de fuego, validando pues obviamente el cereales, salvoconductos, estados, y asimismo basados en esas inspecciones pues aparecen unas jornadas de mantenimiento de las cuales se encarga el área operativa. En el caso que a nosotros digamos que nos aplica acá, todo lo que tiene que ver con extintores, con botiquines y obviamente pues las inspecciones en los diferentes puestos de trabajo. Tenemos inspecciones no programadas. Entonces, las inspecciones no programadas son inspecciones que llevan a cabo sin un previo aviso. Son actividades que nosotros no tenemos contempladas como tal dentro de un cronograma, ¿cierto? Pero que sí se hacen importantes porque es como el factor sorpresa de esas capacitaciones, ¿verdad? Son las capacitaciones, son las inspecciones que nos lleva a verificar cómo están las condiciones sin que el trabajador esté enterado de esa inspección. Entonces nos lleva a conocer si el trabajador, después de que no está con el jefe, mantiene los mismos comportamientos o el mismo orden y aseo. Entonces son actividades vitales que se pueden realizar y se evalúa el compromiso de cada uno de los colaboradores en las diferentes áreas. ¿Dónde se realizan estas inspecciones no programadas? En puestos de trabajo. De orden y aseo puede ser alguna, validando pues cómo mantienen ese tipo de situaciones. Hay una categoría que se llama inspecciones específicas. ¿Sí? Estas inspecciones específicas se enfocan en una actividad pues como tal lo indica específico frente a las actividades que se puedan realizar dentro de eso. Esas actividades específicas dependen mucho de la naturaleza del negocio, ¿sí? O de la actividad económica que realice la organización. Perdón. En este caso, no sé si se realiza algo de trabajo en alturas. Puede llegarse a contemplar acá el tema del armamento, digamos, es específico y es una inspección detallada hacia ese armamento creada por personas competentes para el manejo y la manipulación de esas herramientas. Que siempre será el director operativo quien se encargue de definir esa lista de chequeo y validar el estado de cada uno de los componentes del arma en pro pues, de garantizar un muy buen funcionamiento y un muy buen estado de esas herramientas. Las inspecciones preoperacionales, como les hablaba hace un momento, pues son inspecciones que se realizan antes de iniciar un trabajo o de utilizar un equipo o de realizar una tarea, ¿sí? En este caso, digamos que para el sector económico, para Fénix, va a estar ahí el tema de las inspecciones preoperacionales de las motos. Los supervisores deben hacer por requisito, digamos, de plan vial, unas inspecciones preoperacionales diarias. ¿Quién las hace? El responsable del vehículo o el propietario del vehículo. ¿Con qué se busca con esto? Que sea esa persona quien deje plasmado en ese formato o en ese mecanismo que ustedes lo tengan, si bien es una plataforma o es una planilla, que yo como conductor del vehículo manifieste cómo está mi vehículo, ¿cierto? ¿Qué se revisa? Esas inspecciones operacionales se buscan analizar puntos claves o puntos estratégicos de esa máquina o ese equipo. En este caso, ¿qué miran? Temas de llantas, ¿cierto? Que tengan labrado, temas de frenos, temas de luces, temas de espejos,
y de pronto las direccionales. Es una inspección muy superficial, pero que los componentes, en este caso más importantes de la motocicleta, estén funcionando pues de manera adecuada. Esto, como les digo, se debe hacer a diario y pues la organización depende de cómo tenga estructurado su proceso. Se hace como una inspección más profunda de esos equipos mensualmente por parte de alguien conocedor del tema. Pues obviamente validando ya más componentes aparte pues de los del funcionamiento diario de la motocicleta. Tenemos inspecciones de seguimiento. Entonces, las inspecciones de seguimiento se pueden realizar en el mismo formato que tenemos. O sea, no significa que cada tipo, cada nombre de inspección se realice en un formato diferente. Lo que se usa con esas inspecciones es validar que si yo inicialmente, recordemos que estamos hablando de actividades enmarcadas en el tema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que el sistema de gestión se basa en el ciclo PHDA, que es planear, hacer, verificar y actuar. Si yo planeo las inspecciones, ejecuto una inspección, pues después debo verificar los hallazgos y cuál es el plan de acción que se estableció para mejorar ese tipo de condiciones encontradas. Eso es una inspección de seguimiento. Es repetir la inspección en un lapso de tiempo, ¿cierto? Acorde pues a esa necesidad. Si hablamos ahora también, ¿de qué depende esa periodicidad de esa inspección? De la criticidad de la tarea. Si yo realizo hoy una inspección específica, hablemoslo de trabajo en alturas, validando el estado de los equipos contra caídas, pues yo no puedo colocar o hacer una inspección de seguimiento. Si algo salió mal, no la puedo colocar para entre 6 meses. Porque si una de las recomendaciones es que se debe cambiar la eslinga o la línea de vida, pues eso yo debo primero que todo verificar si está mal, pues es informar y dejar por escrito que ese equipo no funciona. Y si el equipo no funciona, pues no debería estar en el servicio, no se debe utilizar para la tarea, pues porque es aumentar las probabilidades de caída de ese funcionario. Si es así, pues yo debo programar una inspección de seguimiento, no sé, a la semana o a las 2 semanas para validar que ese equipo ya haya sido comprado, ya haya sido reemplazado, modificado o arreglado si hay lugar a arreglarse, ¿no? Aunque muchas veces con esos temas de alturas, pues es más costoso la reparación que la compra de un nuevo equipo. Validando pues obviamente, como les digo, la criticidad, también ustedes pueden dar tiempo. Si se habla de pronto de un tema de alguna silla que está en algún estado de deterioro, un tema de iluminación, de pronto un tema en escaleras donde no tienen cintas antideslizantes, pues se puede dar un tiempo más amplio. Entonces, pues, no, pues voy a venir de pronto en 2 meses, voy a hacer una inspección de seguimiento en 2 meses a ver cómo está la evolución de ese riesgo, cómo se ha podido mejorar. ¿Qué tenemos que hacer para que esto se dé? Pues obviamente informar a las partes responsables de esa mejora. De pronto en el sector, muchas veces cuando se hagan las inspecciones en puestos, se van a dar cuenta pues que las condiciones siempre están atadas a lo que el cliente brinda. Y nosotros no podemos entrar a exigirle al cliente mejoras, siempre debemos recomendar. Y quedamos en manos de que ese cliente, pues obviamente, dentro de sus tiempos y dentro de su capacidad financiera, pues haga la solución que más le parezca eficiente y pues obviamente que se acomode más a sus recursos. ¿M? Lo importante es que se pueda hacer y nosotros pues estemos como atentos a esas mejoras que se puedan llegar a realizar. En algunos casos, digamos que el cliente no logra gestionar eso. ¿Qué pasa de pronto en el sector? Los operadores de medios tecnológicos muchas veces no les brindan una silla ergonómicamente ajustable. Entonces, habrán operadores y operadoras de medios altas, bajitas, de más peso, de menos peso. Y esa silla pues no permite acomodarse a cada uno de los factores. Entonces, nosotros como organización pues hacemos una carta, un requerimiento, un informe al cliente donde le solicitamos la mejora o el cambio de ese elemento. El cliente puede resistirse y decir, no, yo es el elemento que tengo y no tengo más, ¿sí? En teoría nosotros como empresa pues deberíamos exigir que esas condiciones se dieran, pero pues es el cliente, ¿sí? Sin embargo, nosotros como organización no podemos hacer de cuenta que no existe porque el riesgo está. Si hay una mala postura y una exposición donde un operador de medios tecnológicos trabaja, ejemplo, 12 horas, pues en una silla que esté en mal estado, eso puede llegar a generar obviamente más cansancio muscular, puede generar un tema de desviación de columna, puede generar un tema de dolor en miembros inferiores, en venas varices, en muchísimas cosas, depende de las condiciones que se lleguen a dar.
Si es el caso, pues en determinado momento tendrá que ser Fénix el encargado de generar o de suministrar ese elemento, obviamente como activo fijo de la empresa, ¿cierto? Entonces, listo, yo no me la quiso poner, pues listo, yo garantizo el bienestar de mi operador de medios, yo le entrego la silla, pero el activo es mío. Entonces, son mecanismos y son maneras de intentar dar solución frente a estas situaciones. Más sin embargo, algunas condiciones pues no son tanto de elementos muebles, ¿cierto? Sino de pronto ya es más inmobiliario, entonces son condiciones como tal locativas que implican estructura. Y ahí es donde ya nosotros como organización se nos sale de las manos, pues porque no podemos llegar a hacer obra en las instalaciones del cliente y acomodar lo que nosotros necesitamos. Además, es un recurso que obviamente la gerencia no va a invertir en este tema, pues porque no son las instalaciones de la empresa. Entonces, es poderle dar un muy buen manejo y pues intentar mejorar las condiciones por medio de esas inspecciones de seguimiento, verificando que se ejecuten esas actividades de mejora. ¿Por qué son importantes todas estas inspecciones? Pues porque nos ayudan a identificar esas condiciones inseguras, esos comportamientos inseguros, esos temas locativos que de pronto a simple vista no estamos o no tenemos presentes, porque no vivimos ese puesto a diario, ¿cierto? Pero que sí los trabajadores a diario lo enfrentan y enfrentan pues esas condiciones para ejercer su labor. Temas de temperatura en los cuartos de monitoreo que son superiores, temas de sillas, algunas veces de pronto si ustedes tienen supervisores o coordinadores en otros sitios que no sea la oficina, pues muchas veces de pronto a ellos se les entrega un equipo portátil para ejercer sus actividades administrativas, pero no se entregan unas bases para garantizar una postura adecuada cuando se utilizan los portátiles, no se les asigna un mouse, entonces debe trabajar el portátil y eso genera túnel carpiano, manejándolo con el mouse normal del teclado. Del portátil, a veces no se les suministra tampoco teclado. Entonces, ese tipo de cositas llegan a afectar y la única manera de identificarlo es por medio de estas inspecciones de seguridad. Aparte porque de pronto muchas empresas también, en muchas empresas se sufre con la cultura de seguridad frente al reporte de condiciones inseguras, ¿sí? De pronto muchos trabajadores pensarán que es poner latas, poner pereque, no se me van a regañar si yo me pongo a pedir eso. Y no somos conscientes de pronto de esa, o no tenemos esa cultura de reporte y no nos permite garantizar o solicitar los elementos que creemos necesarios. Obviamente, pues siempre de la mano de un profesional que diga sí o diga no frente a esa necesidad o no del elemento. Como quieras, puedes empezar el tuyo. No sé si hasta acá hay alguna duda, algo que ustedes quieran mencionar, acotar, algo que quede como en el aire en este momento. Pero no sé, María Angélica, si primero tú creas tu usuario antes de eliminar el tema de aplicación. Por ahora no, todo está claro. Listo, muchas gracias. Vamos a hablar de la metodología para la ejecución de esas inspecciones. Entonces, como yo les estaba hablando hace un momento, a nosotros como organización y como estructura del sistema de gestión, siempre nos van a pedir una planificación de las actividades. Les estaba hablando que siempre nos piden un documento que se llama Programa de Inspecciones Planeadas y No Planeadas, donde se determinan el objetivo, el alcance, los responsables, la periodicidad de esas inspecciones, basados en los análisis de riesgos y en las actividades que realiza la organización. Nosotros, adicional a eso, pues se debe hacer un cronograma de inspecciones, ¿cierto? Donde se pueda planificar. Se planifica qué puesto se va a visitar, en qué mes se va a visitar, o en qué clase de inspección se va a hacer, ¿cierto? Y delegar un responsable. ¿Qué es lo más importante, digamos, ustedes en este momento como COPAS? Ustedes deben apoyar las actividades de inspección que puedan llegar a adelantar la empresa desde el área de seguridad y salud del trabajo. Esto no se trata que vayan todos los miembros del COPAS a hacer una misma actividad, pero sí, pues obviamente se vea participación frente a la inspección de extintores, inspección de botiquines, las inspecciones locativas, una que otra inspección operacional frente al tema de pronto de vehículos, de pronto hay alguien que es experto en el tema o tiene conocimiento del tema y puede llegar a apoyar esas actividades, que se puedan dividir las actividades para que no solo se cargue una persona del COPAS, sino que todos ayuden con ese tipo de inspecciones. Esa programación o esa planificación, ¿qué es lo ideal?
que lo que se programe para el mes se ejecute en el mes, ¿sí? Que si por X o Y razón no se pudo ejecutar en el mes, hombre, venga, yo la ejecuto en el mes siguiente para que en el plazo del tiempo de programación, pues no nos vayamos tan lejanos. Dentro del programa, dentro del cronograma de actividades de seguridad y salud en el trabajo, nosotros siempre validamos que se realizan algunas actividades de manera mensual, otras de manera trimestral y otras de manera anual. Más sin embargo, la ejecución como tal del plan de trabajo, a pesar de que yo haga un seguimiento mensual, siempre se va a tomar el resultado es del año en curso, ¿sí? Pero pues no es tan bueno que si yo planifique actividades todo el año, ¿cierto? Me doy cuenta en noviembre de que no se hicieron y todas las ejecuté en noviembre, porque el resto de año me va a quedar con ejecución cero y en noviembre me acordé a última hora, hice todo, no es bueno ese ejercicio. Pero sí es que nuestro resultado a final de año sea el 100% o el 90%. Como todo se mide por medio de KPIs, ¿cierto? De indicadores, pues lo ideal es que nuestro indicador siempre para final de año muestre ese porcentaje de cumplimiento. Los indicadores ninguno se va a dar al 100%, no es la meta que uno planea, porque si alguien falla ya se incumple el indicador. Entonces siempre las metas deben estar. No debe ser tan fácil, tampoco como si ya para cumplir el 50% ya pasó, ¿no? Pero sí que sea retador, de pronto un 80% si no lo han medido como indicador del COPAS para inspecciones, arrancar por un 70, un 80% y cada año ir aumentando esa cifra de cumplimiento de las inspecciones. Para la preparación para cada una de las inspecciones, pues como siempre, pues antes de la inspección, revisar de pronto si hay una matriz de hallazgos de las inspecciones realizadas para saber qué pasó y esas son inspecciones de seguimiento, o sea, seguimiento histórico frente a los hallazgos, verificar qué se identificó en la última inspección que se realizó, bien sea por parte del COPAS o por parte de seguridad y salud en el trabajo, validar qué se encontró, qué se pudo de pronto mejorar e intentar hacer las cosas de manera correcta frente a esos hallazgos. ¿Qué más se debe tener listo? Un checklist, ¿cierto? Que no llegue a ser como muy suelto, como a lo que yo crea o a lo que yo sienta que se pueda llegar a hacer, sino que de pronto nosotros lleguemos a llegar con una guía donde yo simplemente ejecute las preguntas de siempre, los aspectos a revisar más relevantes, más importantes y que sea muy concreto. Obviamente esos espacios van a tener una parte de observación, que esas observaciones permiten o buscan ser muy objetivos frente a las cosas y poderlo pues obviamente tener. Permítanme que me están enviando. Muchas gracias. Obviamente tenerlo, permítanme, yo les voy a intentar enviar acá en el chat el archivo de las inspecciones para que lo puedan tener. ¿Tú cuándo vas? ¿Tú cuándo vas a San Simón? ¿Y vas a ir un día, 2 días o cómo, cómo los lunes, martes, jueves y viernes? O sea, cogí todas las. Y la siguiente vas a estar en San Roque. ¿Sí? Ok. Listo. Solamente tengo las miércoles. Estaba validando, pero miren que por el chat no me permite adjuntar esa encuesta. No sé si ustedes como COPAS tienen un grupo donde podamos compartir este documento. Sí, don Carlos, ya les compartí por el grupo. Entonces, Muchísimas gracias. nos,
Si se Gracias. puede proyectar, sería, Ah, ¿vale? perfecto, claro que sí. Eh, Listo. ¿Le parece si terminamos y proyectamos, lo explicamos lo que tengan y Exacto, pues ya hacemos la actividad? claro ¿Sí? que sí. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, tener este formato que ya ahorita lo vamos a ver, es el formato pues que tiene definido la empresa para ejecutar estas inspecciones. Ideal, ser muy claro, ser muy conciso. Y en estos formatos de pronto que se están diligenciando a mano, es muy importante el tema de la escritura. Sí, muchas veces va uno a validar y las personas no son muy claras, no es la mejor caligrafía y queda uno como loco con las observaciones. Entonces, intentar ser muy puntual, muy claro frente a ese tema. Yo lo estoy viendo, es un formato muy sencillo eh, que van a tener ustedes que pues manejar, primero consultar, conocer y las dudas que ustedes se les pueda llegar a generar frente al manejo de ese documento, pues hacerlas a tiempo para que sea una actividad bastante efectiva para todos. Eh, Esa ejecución de las inspecciones pues implica ser muy detallista frente a muchas cosas. Por experiencia propia les menciono que cuando se realizan las inspecciones de seguridad y salud en el trabajo, muchas veces el trabajador no opina frente a muchísimas cosas. Y lo más importante acá y que también lo pide la norma es demostrar que las inspecciones se realizaron con el apoyo o con la participación de los trabajadores. ¿Cómo lo garantizan ustedes? Pues con la firma del trabajador en ese formato, ¿sí? Lo ideal sería que participantes de la inspección encasten el formato, cargo, nombre y la firma, ¿sí? ¿Por qué es importante que ustedes sepan esto? Los puestos de trabajo, depende del día que ustedes vayan, van a depender las condiciones. ¿Qué pasa mucho? Ustedes hacen la inspección en un día soleado, ¿cierto? ¿Y cómo está todo? Le preguntan al vigilante, no, todo muy bien, sí señor, ¿no? Y la caseta perfecta, ellos todo bien perfecto en ese momento. Pero ustedes casualmente hacen la inspección hoy, que es un día soleado, y a los 15 días encuentran un reporte de condición insegura. No, a mí lo que pasa es que la caseta le está metiendo el agua, pero si yo fui y me dijeron que todo estaba muy bueno, ah, no, es que usted vino el día de sol, pero cuando llueve no, se mete el agua. ¿M? Entonces, ser ustedes muy persuasivos frente a las situaciones que ellos puedan llegar a vivir o no y preguntarles, porque muchas veces hay que sacarles a las malas las cosas o no a las malas, sino como cuénteme, purgar la lengua con la actividad que usted realiza, usted tiene que hacer un recorrido por acá, usted tiene que hacer que algo, digamos, cuando son lotes, ¿qué más hace usted? No hay que hacer recorrido por allá, entonces deben entrarse por el pasto. ¿Y qué más hay por acá? No, bien, pero hay animales. Ah, sí, claro, sí, se ven ratones, se ven. Entonces, todo ese tipo de cosas es importante que lo tengamos en cuenta, pues para así, obviamente, conocer si tienen los elementos adecuados o no. Si usted tiene botas de caucho, no tengo, pero como no tiene botas de caucho. Ah, no, es que yo me dieron que fuera la empresa, pero yo no he ido. No, pero pues debe acercarse a la empresa según su programación de turnos. Ah, no, es que yo sí solo de día. Ah, no, entonces esperen y validamos la opción de que el supervisor motorizado pueda hacerle llegar esos elementos y que usted pues tenga unos elementos de protección personal acordes a la función que debe realizar o no. ¿Sí? Es bien importante que revisemos, que encontremos esos hallazgos, que tomen fotos, ¿cierto? Si frente a las condiciones que tienen, para sí mismo el responsable pueda generar esos informes hacia el cliente y dejar todo como clarito para cada uno de los riesgos que ustedes puedan llegar a identificar. Eh, Hablamos la vez pasada de los riesgos, ¿cierto? Lo que la gente se expone, los peligros y la calificación de riesgos que ustedes realizan. Entonces, siempre validar si es un riesgo alto, si es medio, si es bajo, si en ese peligro que ustedes identificaron es por una condición insegura, ¿cierto? Un tema locativo, o por el contrario es una actuación insegura de los trabajadores. Entonces, intentar corregir esas actuaciones inmediatamente, explicándole a la gente pues cómo hacerlo. Muchas veces no es por ellos quieren, no es de manera propia, muchas veces es por desconocimiento. Ellos no saben que las cosas se hacen bien o no se hacen bien, entonces ese tipo de cositas, importante que nosotros vayamos corrigiéndolas y dejarlos claros. ¿Qué es importante? Que ustedes en esta clasificación de hallazgos no fallen, ¿sí? O sea, usted debe ser muy claro, que ustedes tengan muy presente de qué clase de riesgos se está hablando cuando les dicen de iluminación. ¿Mm? Vamos a hacer un ejercicio. A ver, si yo les digo que hablamos de riesgos públicos, ¿qué haría parte de los riesgos públicos según lo que ustedes encuentren en los puestos de trabajo? ¿Qué puede ser parte de esos peligros públicos?
¿Quién es Wilson Laguna? Sí, buenas tardes. Wilson, muy buenas tardes, buenos días, ¿cómo está? Ya casi tarde. Sí, tarde. Sí, señor, Wilson, cuénteme. Wilson, cuénteme usted dentro de los peligros públicos en una inspección, ¿qué puede catalogar como un peligro público en un puesto de trabajo? En un puesto de trabajo, Sí, señor. eh, bueno, como peligro así más o menos, pongamos al recorredor, ¿no? Cuando haga la Sí. ronda, haciendo la ronda, pues el hombre tiene que tener prudencia cuando vaya a pasar la revista, si el piso está húmedo o hay partes que tiene fango, pues saber pisar. Ese es un peligro, porque el hombre si no sabe pisar o no sabe caminar, se puede costalear. Ahí Perfecto, está Wilson, en ese caso del tema, ¿usted está viendo la presentación en este momento, Wilson? sí, ahí estoy mirando, sí, señor. Sí, listo. Sí, cuando usted me está diciendo que hay fango, ¿dónde clasificaría dentro de esos riesgos que están ahí el tema de fango? ¿El tema de qué, perdón? El fango, el barro que se pueda generar. El barro que se puede generar. Sí, ¿dónde Cuando lo llueve, colocaría pues usted? ¿En ergonómico, en ambiental, en psicosocial, en público, en físico-químico? ambiental, ¿Dónde lo en ambiental, ambiental. ambiental? Es correcto, es correcto. Alguien decía en el chat, decía una intrusión, claro, una intrusión. No, es que no sé, en un lote, los lotes muchas veces no tienen encerramiento perimetral, entonces son un Sí, señor. peligro que Sí, siempre está señor. presente. Muy bien, Wilson, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Eh, es importante que nosotros tengamos en cuenta siempre esta clasificación de enfermedades, perdón, de peligros, y podamos actuar de manera segura y pues sugerir las mejoras y las recomendaciones de eso. ¿Qué es importante? Como les hablaba hace un momento, cuando ustedes encuentran un riesgo, ¿cierto? Recuerden que identificamos peligros y ustedes valoran riesgos. Entonces, una cosa es que Wilson identifique que hay un tema de peligro público, pero cuando él califica el riesgo, él piensa que es muy alto porque hay una parte del encerramiento perimetral del lote está roto. Entonces, eso es un riesgo alto. Él identifica el peligro público y lo califica como alto, pues porque por ese lado es vulnerable, está muy vulnerable el guarda de seguridad. Entonces, ¿qué es importante? Que ese tipo de riesgos que ustedes califican se comuniquen de manera inmediata al responsable, ¿no? Solicitando pues obviamente las mejoras que lleguen a aplicar de lo más pronto posible. ¿Sí? Intentar dar solución, pues porque por medio vemos que trae un contexto pues más allá de las cosas. Ellos de pronto tienen una escopeta, tienen un arma de fuego y muchas veces los delincuentes ingresan a los lotes es por eso, por el arma de fuego. Pero casi siempre que se dan los lotes, se dan es la escopeta, pues porque es más difícil de esconder el tema, pero pues el día que llegue a presentar no falta, ¿sí? Es ir más allá, es pensar todas las consecuencias que puede llegar a traer esa exposición y pues asimismo calificarla e informarlo pues de manera inmediata. El tema de reporte y seguimiento de hallazgos, pues como les mencionaba hace un momento, la evidencia fotográfica hace parte o juega un papel importante de todo este ejercicio de inspecciones, porque es la manera visual de nosotros demostrar esa afectación que se está presentando y pues obviamente las mejoras a las que haya lugar. Ese informe, como COPAS, ¿cierto? Que ustedes están realizando, se debe entregar al área de seguridad y salud en el trabajo. Por medio del decreto 1072 establece que COPAS debe entregar unos informes trimestrales de la gestión que se realiza. Si ustedes lo hacen de manera mensual las inspecciones, pues muchísimo mejor, pues porque se genera un archivo de las actividades que apoya el COPAS como cumplimiento de sus responsabilidades legales y así mismo pues hace como se siente el apoyo del COPAS hacia el área de seguridad y salud en el trabajo frente a los controles y frente a esa identificación de peligros. ¿Qué se busca y qué les recomiendo siempre? No se trata solo de encontrarlo, ¿cierto? De encontrar el mal y como ya yo lo encontré, tire la pelota, no. En ese informe coloquen qué encontraron y sugieran unas mejoras, ¿cierto? Como recomendación. Mire, yo recomiendo que se haga este tema, pero siempre como recomendación. Todos los informes de seguridad y salud en el trabajo van de la mano, digamos que apuntan hacia lo mismo que apuntan los estudios de seguridad que realiza el área operativa. Cuando se instala el puesto, el área operativa se encarga de hacer un estudio de seguridad y ese estudio de seguridad busca encontrar o notificar sobre puntos vulnerables de esas instalaciones, ¿sí? Eh,
¿Con el propósito de qué? De que el área operativa genera el informe, le dice que está, cuál es la parte vulnerable, ¿sí? Y se lo radican al cliente. Si el cliente no toma las mejoras correspondientes o las recomendaciones que se le dieron y a futuro hay una intrusión, un robo, donde el delincuente haya ingresado por esos puntos vulnerables, pues lo que hace en este caso Fénix Seguridad es desempolvar el estudio de seguridad y decirle, mire, nosotros en el estudio de seguridad que se realizó hace 6 meses, un ejemplo, le entregamos y le dijimos que ahí era necesario colocar una concertina, o un sensor, o colocar una cámara, o X o Y razones, porque lo primero que dice el cliente es que la empresa de seguridad me pague. ¿No? Pero si nosotros hicimos la tarea adecuadamente y ellos fueron los que hicieron caso omiso de esas recomendaciones, pues la empresa puede decir, mire, yo no le voy a responder o el seguro no va a responder porque nosotros se los recomendamos y ustedes omitieron esas recomendaciones o esas mejoras, nunca se realizaron, ¿sí? En el área de seguridad y salud de trabajo se juega exactamente lo mismo. Aparte que es casi igual de importante la labor de seguridad física. Hablemoslo de un puesto donde tenga muchísima afluencia de público. Todo lo que le pase a los visitantes en ese puesto de trabajo es responsabilidad del cliente, ¿cierto? Si nosotros como guardas de seguridad, como empresa de seguridad, lo identificamos este tipo de condiciones, no sé, lámparas que se encuentren sueltas, puertas en mal estado, vidrios en mal estado, falta de iluminación, escaleras que no tengan cinta antideslizante, ¿cierto? Dejamos el informe, lo radicamos y dejamos unas recomendaciones, pues a futuro si llega un usuario, llamémoslo un usuario porque si nos pasa a nosotros, pues está la ARL que brinda cobertura, pero si es un usuario y entra a demandar a las instalaciones del cliente como tal, lo primero que va a decir es, bueno, ¿y por qué a mí seguridad no me dijo nada? Si es que seguridad no solo hace parte el tema de seguridad física, sino pues una seguridad integral, ahora es lo que exigen los clientes. Si sacamos también ese informe, mire, nosotros recomendamos el COPAS una inspección en este puesto hace 2 o 3 meses, nosotros radicamos este informe donde le recomendamos la instalación de las cintas antideslizantes y pues usted no lo hizo. ¿Cierto? Entonces, todo ese tipo de cosas ayudan a blindar a la organización frente a eventos futuros donde nos lleguen a requerir para el reconocimiento económico o el pago de alguna novedad que se llegue a presentar. Todo el tema de evidencia y documentación, fotos, registros, inspecciones, la firma de los trabajadores que participaron, esa firma del trabajador, pues por cumplimiento legal y obviamente pues para dar más certeza frente a esos hallazgos que se llegaron a identificar como parte de las acciones correctivas o preventivas, pues el informe que quede firmado por un responsable o el responsable de ese cargo, pedir mucho el apoyo de pronto del área operativa para la erradicación de estos documentos y obtener pues la firma de los mismos por parte del cliente. Dentro de los planes de mejora y las recomendaciones finales, pues se busca acá que, primero, pues aclarar que es un plan de mejora. Entonces, el plan de mejora es el conjunto de esas acciones correctivas o preventivas que buscan eliminar o disminuir, ¿cierto?, la probabilidad de que ese material, de que ese hallazgo que se realizó, pues lleguen a generar afectaciones hacia las personas, bien sea hacia nosotros, hacia los funcionarios del cliente o hacia los visitantes del cliente, ¿cierto? Importante que esos planes de mejora siempre queden por escrito, sean primero que todo viables y ejecutables en un lapso de tiempo pues prudente, ¿sí? Esto con el ánimo pues obviamente de garantizar unas condiciones locativas o de los elementos pues perfectas para la ejecución de actividades. Esto casi siempre pues se realiza o se estructura en una fase de planear, hacer, verificar y actuar, donde nosotros en esa planeación pues recomendamos qué hacer. En la verificación pues hace un seguimiento de que sí se haya ejecutado y si se ejecutó pues debemos validar que se haya hecho de manera correcta, ¿cierto? Que lo que nosotros recomendamos y el cliente haya sido efectivo. Por eso es muy importante ser muy, muy asertivo con esas recomendaciones que nosotros estamos brindando para ese cliente y obviamente pues para esa ejecución de actividades. Dentro de los análisis del hallazgo, pues lo importante es encontrar cuál es el problema raíz de esas inspecciones o de ese hallazgo que tuvimos nosotros. ¿Cuál es la causa raíz? Esa causa raíz es, como lo hablábamos en la capacitación de investigación de accidentes el mes pasado,
Es lo mismo, es encontrar cuál es el punto o cuál es el eje que si yo coloco, soluciona todo, o si no sé, si se quita eso, y en el caso de las investigaciones de accidentes, si yo quito eso, si eso no falla, el accidente no se materializa, ¿cierto? ¿Qué se puede hacer? Por medio de ese análisis de los 5 porqués. Yo les decía ese día que eso no solo se utiliza para las investigaciones de accidentes, sino para todos los procesos como tal. Aplico ese 5 por qué. Y nos va a permitir encontrar esa causa raíz y atacar esa causa raíz, ¿sí? Si nosotros estamos viendo un trabajador, de pronto una inspección, les voy a poner un ejemplo de que uno ataca una cosa con otra. Ustedes tienen un trabajador que de pronto presenta muchas incapacidades por dolores de cabeza. Es un trabajador que constantemente se encuentra incapacitado 2 o 3 veces en el mes por cefalea, por dolor de cabeza, ¿sí? Entonces, al momento de hallarnos, podemos decir, venga, este señor debe estar enfermo. Entonces, acercamos al señor a la empresa y le averiguamos, venga, ¿por qué tanta incapacidad usted por cefalea? Usted necesita gafas y no sé, pues yo de pronto para descansar, pues no, vaya al médico y mire a ver si es por el tema de las gafas. Y el hombre se va. Ese puede ser una de las causas, pero puede no ser la causa raíz. Pasa que cuando se hace la inspección al puesto de trabajo donde está este funcionario, pasa que la iluminación es deficiente, la iluminación es muy bajita. Y el sobreesfuerzo que debe hacer el trabajador, pues para hacer, no sé, registros de minuta, registro de planillas, de vehículos, de lo que él tenga que registrar, pues tiene que esforzar mucho su vista para hacerlo. Entonces pasa que la causa raíz no es que el señor necesite gafas, la causa raíz es que la iluminación del puesto está muy bajita, es muy tenue, hay que aumentar la intensidad de la luz y eso posiblemente, ¿cierto? Si se arregla la iluminación, pues permita que el trabajador no se esfuerce tanto y sus dolores de cabeza disminuyan, ¿sí? Si hay un estudio complementario en el dice, oiga, si necesitaba gafas, pues solucionamos al 100% el evento. Pero la causa raíz, en este ejemplo que les estoy dando, sería la falta de iluminación en ese puesto de trabajo. A eso se debe llegar con todos los hallazgos que ustedes puedan llegar a identificar. Dentro de la definición de acciones, pues las acciones correctivas buscan eliminar o corregir ese hallazgo que ustedes tienen y las acciones preventivas pues buscan evitar que eso se repita, que se vuelva a presentar. Además porque entre más acciones preventivas se realicen, pues garantizamos que no se vayan a llegar a materializar. Pero si por el contrario esa acción preventiva no se ejecuta, no se le hace un seguimiento, pues a futuro no se les va a volver preventiva, sino correctiva, porque ya no va a haber manera de darle solución de manera preventiva. Hay que planificar obviamente unos recursos, ¿cierto? Y en esto pues que implica que si es solución, parte de la solución de nosotros, pues contar obviamente con el visto bueno de las áreas financieras para saber qué tanta disponibilidad de recursos hay para tomar esas medidas y obviamente pues destinar unos responsables, bien sea el área de compras, bien sea el área de seguridad en el trabajo, bien sea el área de operaciones, si es que así mismo aplica. Muchas veces vamos a los puestos y encontramos casetas que de pronto están deterioradas. Entonces eso no es como que en la empresa haya un locker de casetas y puedan ir a disponer de alguna, no, pues eso implica una programación de gastos, por decirlo así. Si ustedes van hoy 27 con el lunes festivo, pues hoy no se las van a comprar. Te van a decir, espéreme, y contactamos el proveedor y miramos si esa se puede cambiar o se puede reparar o ahí implica un tema de mantenimiento. Pero implica dinero y eso implica pues una planeación y una destinación de recursos que se deben pues obviamente medir. Tampoco se trata que en el medio de esta mejora que nosotros planteemos, pues nos digan, listo, el año entrante miramos, pues porque en ese tiempo pues nos puede generar o muchos accidentes o el desmejoramiento de la calidad de vida de ese funcionario estando o prestando ese servicio. Como tal la ejecución, pues nosotros debemos estar atentos a esa ejecución que se nos viene dando, ¿cierto? Que la gente llegue a ejecutar esas actividades, el responsable lo ejecute, y si no está en su resorte la ejecución, pues sí verificar que esté haciendo la gestión pertinente para lograr que eso se vaya a materializar en algún momento. Ese seguimiento, pues digamos que a raíz de esos informes que ustedes realizan, yo que les recomiendo que ustedes creen una matriz de Excel, donde ustedes puedan registrar las inspecciones que realizan, las observaciones o las recomendaciones que ustedes dejaron, y en ese mismo cuadro coloquen como una fecha probable de ejecución. Y esa fecha probable de ejecución, pues ustedes la van plasmando
y hacen seguimiento. Si ustedes colocan bimensualmente, pues cada 2 meses verificar qué pasó, hacer un seguimiento por medio de correo electrónico, por medio telefónico y registrar ahí el seguimiento, ¿cierto? ¿Qué les dijo el área de compras? No, es que no se pudo hacer este mes porque no sé, algo pasó urgente. Ah, bueno, entonces desde el área de compras nos dijeron que no se realizó por el tema urgente que se atendió, me dicen que el próximo mes. A los 2 meses vuelven y validan, se supone que ya se tiene que hacer. Si no, entonces hacer ese seguimiento, pero es estar pendiente de que esas recomendaciones se ejecuten y ustedes cumplan con su responsabilidad. Recordemos que el sistema de gestión no es responsabilidad del área de seguridad y salud en el trabajo en su totalidad. Juega también roles los trabajadores, juegan roles el COPAS, el de convivencia, y obviamente la alta gerencia, que pues es quien destina los recursos para la ejecución de esas actividades. Para el tema de la verificación y cierre, pues la inspección posterior, eso depende de la planificación que ustedes tengan, y hacer pues obviamente el cierre de ese hallazgo. Que ustedes digan, bueno, basados en las inspecciones, ya se pudo verificar que se cerró para este día esa recomendación o ese peligro que se identificó, debido a que se compraron las sillas o se hizo el cierre, el cierre perimetral del lote, o se entregó al trabajador, o se capacitó o se dio. ¿Listo? Pero que quede cerrado y la fecha de la ejecución. Obviamente, como siempre les digo, eso no va a ser siempre al 100%. Habrán cosas que para el próximo año seguirán pendientes porque implica una destinación de recursos más grande o simplemente el cliente, pues no, es un tema estructural que el cliente no lo tiene como prioridad de ejecución. Eh, la retroalimentación de obviamente esas lecciones aprendidas, pues de pronto entre ustedes en sus reuniones de copas, pues hacer esa retroalimentación, mirar cuáles fueron sus barreras o sus oportunidades al momento de realizar esa inspección, hacerle las recomendaciones pues más a sus compañeros para, si usted tuvo un caso de éxito con el reporte de la recomendación, cómo lo hizo, para quién lo hizo, cómo fue, cuál mecanismo utilizó para comunicarlo, cómo le hizo seguimiento, con quién habló para lograrlo, ¿cierto? Porque esas cosas buenas permiten que también los demás miembros del COPAS puedan llegar a tener un resultado efectivo con la ejecución de sus inspecciones y obviamente la mejora de las recomendaciones que brindaron. Eh, como recomendaciones finales, digamos, en este proceso, pues obviamente lo más importante es la destinación de tiempo. El día que ustedes vayan a hacer esta actividad, la hagan con la disposición de tiempo, pues prudente para esta actividad. Tampoco es que vayan a revisar una recepción y tarden 3 horas mirando si sí o no, ¿no? Pero sí, obviamente, en el caso de pronto de los terrenos que son abiertos, como es el caso de los lotes, que se tomen el tiempo de verificar cómo están las personas, cómo está el tema del acceso a baño, dónde guardan los elementos, cómo están las casetas, pues, porque si llueve y la caseta está mal o el lugar que tengan ellos para resguardarse de la lluvia si está mal, pues se van a lavar y pues es la ropa de la gente, es donde consumen sus alimentos. Intentar validar todo este tipo de condiciones y eso, ir más allá. En parques industriales, muchas veces el vigilante debe hacer unos recorridos, pues asegúrense que los esté haciendo, ¿cierto? Pero que también esté cumpliendo con esos lineamientos de tránsito peatonal dentro de ese complejo empresarial, pues porque hay transportes de carga, hay tractomulas, dan reversa, en fin. Y si el trabajador se desconcentra o no cumple con las normas peatonales, puede llegar a ser un accidente fatal que pues vamos a lamentar por la falta de esos mismos controles que se lleguen a presentar. Les voy a proyectar en este momento, permítanme, yo salgo de acá, les proyecto el formato de inspecciones para que lo podamos conocer y quede claro el tema.
Perdón, no. Carlos, ¿estás hablando? No, ¿cierto? Ay, perdón, yo hablando. Muchas gracias. Sí, señora, yo estaba hablando acá solo. Qué pena con ustedes. Les estaba mencionando que lo más importante cuando utilicen ustedes los formatos de la empresa es que puedan ustedes validar primero pues el código, ¿cierto? Que corresponda al que tiene definido la empresa para esta actividad. Segundo, validar la versión. Estar de pronto en comunicación con el área de sistema de gestión, me imagino que ustedes tienen un sistema de calidad, y validen que ese sea el formato y que esa sea la fecha correspondiente a ese formato. ¿Por qué? Porque pues si hacemos las inspecciones en un formato que tiene una versión anterior, ¿cierto? O que no es el actualizado, pues vamos a tener que volver a hacer la actividad y cambiarla por el formato en el cual tiene actualizado la empresa para esa actividad. Escribir en esa parte solamente el puesto que se está visitando. Me imagino yo cuando nosotros hablamos de nombre del cliente es colocar el cliente a quien pertenece, y acá en puesto pues habrán clientes que tienen muchos servicios contratados. En este caso puede ser una portería, una recepción, el recorredor, el ascensorista, lo que ustedes tengan acá. ¿Qué les recomiendo acá? Desde la área operativa muchas veces le colocan son nombres a los puestos. Entonces, ¿nombres en qué sentido? Orión 1, Águila 1, Falcón 1, en fin. No coloquen ese nombre acá porque pues para el sistema es como muy difícil generar de pronto ese empalme con eso. ¿Cómo se llama su puesto? Orión 1. Bueno, pero Orión 1 corresponde ¿a qué? Ah, no, Orión 1 corresponde a la recepción. Ah, bueno, recepción principal, entrada principal peatonal, entrada vehicular, ¿sí? Colocarlo acá y ser muy específico a qué clase de puestos ustedes se están refiriendo. La fecha en que se realiza la inspección y quién la realiza, ¿cierto? En este caso, pues colocan su nombre y entre paréntesis COPAS, ¿sí? Para que quede como la gestión del COPAS, porque esto en las auditorías no los piden. Siempre piden los soportes o las evidencias de las actividades que haya realizado el COPAS en medio de, pues, de ese tema de identificación de riesgos. Miren lo que yo les explicaba. Acá no la pone facilita la empresa. Acá está pues la categorización de las clases de los peligros que se identifican, y acá les dejan definidos pues cuál puede ser cada una de ellas. Entonces hablan de un peligro físico y acá les van a determinar si es por iluminación, si es por temperaturas altas o bajas, ventilación inadecuada, exposición a ruido, radiaciones no ionizantes y vibraciones. ¿Qué les recomiendo yo? En el sector, todos los trabajadores pues en las noches, supongamos así, o en los puestos que son a la intemperie, pues están expuestos a temperaturas bajas. Validen primero si en este peligro la empresa tiene definidos unos controles y unos controles efectivos, ¿sí? No, es que a las personas que están a la intemperie la empresa les da un traje térmico. Ah, bueno, colóquelo, ¿sí? No, la empresa, todas las chaquetas de la empresa son térmicas. Ah, bueno, colóquelo, ¿sí? Pero si las chaquetas no son térmicas y a todo el mundo le dan la misma chaqueta, pues sí, él tiene una exposición, pero no lo coloquen como observación. Dar chaqueta, porque si la empresa no lo tiene contemplado, nosotros siempre que identificamos un peligro, tenemos que colocar un control. No es solo identificar y dejarlo en el aire. Por eso la matriz de peligros, identificar los controles de la eliminación, la sustitución, los controles administrativos, los controles de ingeniería y los EPPs. Pero si yo identifico un riesgo y no le doy ninguno de esos controles que les acabo de mencionar, pues no estoy gestionando el sistema de gestión, ¿sí? Entonces empezamos a fallar, quedan empezar vacíos en esa identificación de peligros. ¿Qué es lo que más verificaron en el tema de los riesgos físicos? El tema de iluminación, el tema de ruido, ¿sí? Si él maneja arma de fuego, acá se contempla o siempre se coloca el tema de ruido, porque hay dos clases. Hay un ruido que puede ser por impacto, que es el caso del arma, ruidos intermitentes o ruidos continuos si estamos en industria, ¿sí? Entonces, identificar acá qué clase de ruido tiene él. Tema de radiaciones no ionizantes, pues se valida si hay o no hay. Y temas de vibraciones. Nosotros casi siempre en estos temas no le pegamos o no estamos expuestos pues por la naturaleza del negocio. Acá hablamos de riesgos locativos, entonces, miren, acá le están diciendo más especificado aún. Hay irregularidades en las ventanas, pisos, techos, entre otros. A simple vista se ven bien, ¿sí? Encárguense o asegúrense de preguntarle muy bien al vigilante
si de verdad esas ventanas están bien, si el techo está bien, si los pisos se encuentran bien o no en todas las condiciones climáticas, ¿sí? Verificar mal estado de la garita de la caseta, si hay paredes agrietadas. Muchas veces esas grietas en las paredes no corresponden a fallas estructurales, sino más a una falla en el tema de acabados, ¿sí? Entonces no representan un mayor riesgo para el trabajador. Escaleras en malas condiciones, llámese pasamanos, antideslizantes, señalización de acceso, entre otros. Verificar si es una adecuada demarcación de áreas de parque o de los vehículos y otras áreas de riesgo. Observar pasillos y lugares libres de tránsito libre de obstáculos. Pues obviamente porque en industria muchas veces se almacena mercancía y se obstruyen estos pasos y en caso de emergencia pues el que sufre es los trabajadores y obviamente pues el vigilante. Garantizar que él, si esto llega a presentar, pues lo informe y solicite pues obviamente la no obstrucción de las vías de circulación. Organización y aseo en las áreas de trabajo, verificar que si tienen locker, pues los estén manejando bien, que no estén almacenando cosas que no son, que no dejen las cosas tiradas donde no es, pues porque eso genera un deterioro, en teoría, para todo el bienestar y la seguridad de los trabajadores. Y por último, si se observa humedad, si se dan cuenta que hay cosas que nosotros como organización podemos controlar, pero hay otras que se nos salen de las manos. Digamos, el tema de humedad, pues será el cliente quien destine o no recursos para realizar las mejoras que impliquen locativamente. Con el tema de riesgo biomecánico, entonces acá les están diciendo, ¿existe posturas prolongadas de más del 70% de la jornada de pie? ¿Sí o no? Pues usted cada cuánto, no, mire, lo que pasa es que yo ingreso a las 6 de la mañana y yo estoy acá todo el día, porque la respuesta es todo el día estoy de pie. Ok. ¿Y usted consume alimentos acá? Sí, señora, yo tengo, pues en la mañana tengo 15 minutos para el desayuno. Bueno, son 15 minutos que se descuentan. No, para ir al baño siempre me mandan el relevo y pues yo puedo ir 2 veces en la mañana. Bueno, entonces todos los tiempos se van descontando. Importante que ustedes lo dejen acá. Higiene postural, pues posturas prolongadas más del 70% sentados. Si la silla de plan de trabajo se encuentra en buen estado o en mal estado, entonces validar que esa persona, recuerden que si está trabajando sentada, la pantalla debe ir a la altura de los ojos. Obviamente, si está con un portátil, pues debe tener teclado adicional y mouse adicional para ejercer esa tarea. Si se realizan o no las pausas activas, los codos y las piernas conserven un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Y siempre estén apoyados al suelo si las señoritas se sientan con la pierna cruzada, eso genera vena varice. Entonces, garantizar que esos comportamientos se disminuyan para no generar una afectación a futuro pues más grande. Los elementos de trabajo que se encuentran al alcance de las manos y los movimientos de los miembros inferiores no estén limitados u obstaculizados por algún objeto. Y que la manipulación de cargas, si llega a manejarse, pues obviamente se encuentre bien o no. Si no, pues obviamente colocar, miren que el formato es claro, si no aplica, si no aplica, pues ser muy objetivos en que no aplica y lo que no, pues hacerle las recomendaciones en que está fallando ese funcionario. Posiblemente acá encuentren que la gente tiene una muy mala higiene postural, pero las condiciones son buenas. Entonces, una de las observaciones, una de las conclusiones, si es repetitivo este tema, pues es que ustedes por medio del área de seguridad y salud en el trabajo soliciten al AREL una capacitación o una formación en higiene postural con una fisioterapeuta, con un ergónomo que les dé como las bases a los trabajadores, una persona experta que alinee este proceso y les imparta pues conocimientos para prevenir una afectación más adelante a nivel osteomuscular. Para el tema de riesgo biológico, pues validar si hay presencia de animales o insectos, si hay zonas verdes o pasto, si se genera virus o enfermedades endémicas. Si ustedes en este momento tienen puestos que se encuentran en zonas endémicas, hay que cargar sí o sí el riesgo de fiebre amarilla. ¿Por qué? Por la resolución que estableció el gobierno frente a este control. Entonces, verificar que ustedes los tengan contemplado y qué controles se han ejecutado frente a este tema. Controles pueden ser campañas que ustedes hayan realizado, banner, folletos, sensibilización, capacitación que hayan realizado frente a este tema, se da. Si ustedes son muy juiciosos, si hay un puesto muy grande, pues de pronto encontraron algún convenio con un hospital donde realizaba la vacunación gratuita a todas las personas. Entonces, bien importante, si este ejercicio lo hicieron, es la gestión indicada para colocarlo, pero colocarlo ahí, ¿sí?
verificar si hace manejo o no de control de plagas, todo lo que tiene con ratones, cucarachas, mosquitos, si los sanitarios se encuentran en buen estado, si hay buen suministro de agua potable y energía, y revisar que todos los recipientes se encuentren adecuadamente señalizados, pues obviamente para los residuos que puedan llegar a manejar en ese puesto de trabajo. Dentro del factor de riesgo químico, tenemos una exposición a material particulado, ¿sí? En este caso, donde digo, deben ser ustedes muy objetivos, porque material particulado hay en todo lado. Ah, no, lo que pasa es que el señor presta servicio en la portería y acá pasa mucho carro y se ve mucho polvo. Ah, bueno, es válido, pero la empresa genera un control. ¿Al señor alguna vez le han entregado un protector respiratorio para eso? Ah, no, él no tiene ni tapabocas ni nada. Si ustedes lo colocan, hay que hacer la solicitud y validar que sea o no necesario hacer esta entrega al trabajador. Porque recuerden que todo implica recursos. Y después de que se haga una vez, eso se va a volver de todos los meses y de cada 15 días. Sí, bueno, entonces tenemos una cajita de tapabocas, pero pasa que son 3 trabajadores, entonces la caja trae 100 y ellos utilizan uno diario, entonces son 30 al mes y 30 palos son 90, entonces ya mensualmente hay que mandar una caja de tapabocas. Y después de que se le entregue al trabajador, no se le puede quitar el tema porque van a empezar a poner problemas. Es que antes mandaban, ya no mandan, ya mejoraron las condiciones, ya. Sí, entonces ser muy objetivos frente a la necesidad o no de ese proceso. Además, muchas veces entregamos unos elementos y ellos se quejan muchísimo en el puesto por este material particulado, pero cuando salen, hermanos, se van en la bicicleta por todo el tierrero y ahí sí no les preocupa absolutamente nada de la tierra a la cual se expone. Sí, entonces, pues ser muy efectivo y muy certero en esas actividades y en qué se puede definir o no. Hay un tema tóxico por gases, vapores, productos químicos y humo que también se puede llegar a atender y el tema de riesgo por incendio o explosión. Validar qué hay cerca, qué fuentes hay cerca, qué controles establece el cliente frente a temas de extintores y demás, o gabinetes contra incendio que puedan haber. Equipos para la atención de emergencias, pues acá está todo, si hay botiquín, si no hay botiquín, si hay alarma, si el trabajador tiene conocimiento frente al plan de emergencias, entonces, ¿qué lo pone a hacer el cliente cuando se llega a presentar un evento así? Ah, no, decir que me encargo de la apertura, listo, perfecto, hace apertura y si el edificio se cae, ¿para dónde va? Ah, no me han dicho. Verificar ese tipo de cosas. ¿Qué tiene que hacer en caso de emergencia? Pues porque el punto de encuentro queda a 4 cuadras de la empresa, pues él no puede ser el primero en llegar allá, porque se pierde la naturaleza del negocio, ¿sí? Más sin embargo, también se debe garantizar que el trabajador se pueda ubicar en un sitio a salvo, en dado caso de que la estructura llegue a fallar y ante un sismo, pues obviamente muy fuerte. El tema de riesgo eléctrico, pues observar que en el puesto de trabajo haya cajas de interruptores eléctricos defectuosos o en mal estado, si están sueltos, si tienen conexiones sobrecargadas, las famosas multitomas, las famosísimas TES. Entonces, ojo porque eso sobrecarga eso y al momento de que se sobrecarga puede llegar a generar un cortocircuito, ¿sí? Tomas de interruptores en buen estado y obviamente pues señalización de advertencia, pasos restringidos y todo este punto, sobre todo en la zona de subestaciones eléctricas, ¿sí? Que todo esté muy bien demarcado y evitar pues que el trabajador llegue a acercarse a estos sitios. Por temas de riesgo mecánico, si hay alguna probabilidad de golpes, atrapamientos, caídas, cortes o quemaduras, esto pues atado más hacia la razón social del cliente al cual se le presta el servicio. Si los implementos, herramientas o equipos están bien para su labor o se encuentran en buen estado, y se observa una adecuada manipulación de todos los implementos, herramientas o equipos que se le hayan asignado al trabajador para ejercer su función. Y por último, pues todo el tema de riesgo psicosocial. Entonces, ejecutar actividades adicionales a las designadas, si tiene que hacer algo más adicional, si las relaciones interpersonales son buenas con los funcionarios de la empresa y del cliente, si termina su labor dentro de la jornada laboral asignada o debe destinar más tiempo para eso, si su jefe cuenta con opinión en los relacionados con su trabajo, si al iniciar labores recibió la inducción de la empresa. Recordemos que la inducción y la reinducción son formaciones que son legales obligatorias. Todos los trabajadores al ingresar a la empresa deben tener inducción y mínimo una vez al año deben tener reinducción. ¿Sí? Entonces, validar que el trabajador haya participado y si no participó, pues, ¿por qué? ¿Cuál fue la razón de que no pudiera participar de ese tema? Fecha del último reentrenamiento de consigna recibida, entonces validarlo. Me imagino que operaciones llevará un registro de estas cosas. Si porta el carnet de la empresa y tiene el de la ARL, ¿sí? ¿Qué es importante acá recordar al trabajador? Pues que la ARL es AXA Colpatria y no otra.
¿sí? Esto es más por un control operativo que se tiene. Si el trabajador se acerca al centro de salud después de tener un accidente de trabajo, en el centro médico donde lo estén atendiendo no le van a exigir el carnet, le van a exigir es la cédula y obviamente el nombre del ARL, ¿sí? No le van a exigir absolutamente nada más. ¿Qué pasa mucho? Que el trabajador no sabe cuál es la ARL y dice cualquier otro nombre de otra ARL, y pues obviamente no aparece registrado en el sistema, ¿sí? Pero por esto es más por control de la empresa que por necesidad al momento de la atención por parte de nosotros. ¿Ha recibido capacitación en tema de seguridad y salud ocupacional? ¿Sí o no? Si sí, pues especifiquen cuándo fue su última participación. Si los son interrumpidos por asuntos laborales. Si se ha recibido reconocimiento o premios por algún motivo, pues validarlo. Y si ha participado en las actividades de bienestar que establece la empresa. Si no ha participado, bueno, ¿por qué? Porque no ha podido participar. En temas de riesgo público, mire lo que hablábamos ahorita, si hay barreras perimetrales, si hay delincuencia común, indigencia, antecedentes de bandas criminales en la zona u otras cosas, si el personal está capacitado en modus operandi, eso se valida. No lo he hecho. ¿Por qué? No sé, porque solo se genera pronto una capacitación o 2 capacitaciones por parte de operaciones, entonces solicitar pues obviamente el apoyo con este equipo, con esta actividad, pues para garantizar cobertura para todos. Verificar si el personal está capacitado en los protocolos de reacción, si en la zona hay una estación o un CAI de policía, si el puesto cuenta con centro cerrado, con circuito cerrado de televisión, si te cuenta con botones de pánico o no, si es así, en qué estado está, si está, no, es que el botón se está dañando, observación, el botón de pánico estaba fallando por esto y por esto y por esto. Elementos de protección personal, miren, uy, acá hay muchísimos. Acá está, entonces, poncho, pues verificar, me estoy viendo acá, equipo de invierno, poncho, chaqueta, pantalón, no tiene, no lo tiene, lo necesita, no lo necesita, botas de caucho, botas punta de acero, botas dieléctricas, ¿cierto? Si se da repelente en el caso de los mosquitos, si necesita o no casco, cuándo se lo entrega, en qué casco está, en qué estado está, igual gafas de seguridad, protectores auditivos en tipo inserción o tipo copa, esos tipos de inserción son ay, Dios mío, son en goma, esto permite que se pueda hacer, son silicona, que permite que se pueda hacer un lavado de ellos con agua tibia y se desinfectan, entonces hay que ver en qué estado están. Si se da tapabocas desechable, si hay una mascarilla o un respirador para estas actividades, el tema de bloqueador solar, si se dan polainas, ¿para qué dan polainas? Perdón la pregunta. ¿Por sector económico de los clientes o algo así? La de las Sí, patitas. sí, depende si la persona está en obra, o sea, depende el puesto en el que se encuentra. Ok, perfecto. ¿Sí? Entonces, en este punto, pues validarlo. Arnés, si necesita o no, muchas veces sí, por algunos de pronto recorridos en la parte alta que se puedan realizar o en algún tema de construcción que implique que el vigilante esté ahí. Esas son condiciones que solicita de pronto el cliente. Chalecos blindados, chalecos reflectivos, guantes. Y si de pronto acá no hay otro, pues cuál es ese elemento y en qué estado está. Elementos del puesto, miren, acá le están diciendo armamento, munición, salvoconducto, linterna, correa, chapuzas, ¿cierto? ¿Qué es importante acá? Validar cómo se presta ese servicio, porque si ese servicio es externo y se le da chapuza, pues exponemos a que el trabajador, todo el mundo vea su arma. Entonces, ¿qué podemos proponer si es el caso, ¿cierto? Como una propuesta de mejora. Hombre, no se dé chapuza, que se dé sobaquera. ¿Qué permite eso? Pues que el arma siempre esté dentro de la chaqueta, que él haga su recorrido perimetral y pues en dado caso el delincuente no vea la punta del arma, que es, como les digo, es lo que más digamos que atacan a los vigilantes por robar ese elemento. En tema de la dotación, miren, esto está buenísimo. Verificar pues cómo están sus uniformes, si el overol de manejadores caninos o el overol normal, los uniformes supervisores, kepis, gorra, juliana, chaqueta, excelente. ¿Qué puede garantizar esto? Esto lo puede ver el trabajador más como un apoyo hacia de pronto el cambio de algún elemento que no se le haya dado o que no perciba que esté deteriorado y ustedes sí, pues acá quedan pues las recomendaciones. Obviamente habrá un debido procedimiento, un protocolo para hacer el cambio de estos elementos o la solicitud de estos elementos, que ustedes se lo hagan
saber al funcionario, y me imagino yo que pues depende de su disponibilidad de turnos, tendrá que acercarse a la empresa, entonces que obviamente valide la disponibilidad de estos elementos y que ellos saquen el tiempo para ir. Muchas veces uno va a los puestos y los encuentra muy mal, de pronto no sé, el tema de la chaqueta, muy deteriorada, ¿sí? Porque por el sol se marea el color o lo que sea. Pues esa chaqueta, es que ya me dijeron que para la empresa, pero es que no he sacado el tiempo, ¿no? Pues tiene que sacar el tiempo porque pues la presentación personal lo es todo y más con este ramo, ¿cierto? Nosotros vendemos servicio y debemos estar pues, siempre impecables frente a esa prestación del servicio. Acá les dice que en los numerales de elementos de protección personal, elementos de protección personal, además de indicar si uno en la casilla de las observaciones debe colocar el estado de elementos, si está bueno, si está mal, si está regular, si está excelente. Y por último, pues validar de pronto observaciones en la inspección o del guarda de seguridad, ¿sí? De pronto si la actitud del guarda no fue la mejor, si la comunicación está siendo la mejor, si ustedes identifican algo raro en el comportamiento de ese trabajador, pues dejarlo acá, ¿cierto? Informarlo y que todo quede pues como muy claro. Y por último, pues dejar acá como el cargo, el nombre y la firma de la persona que participa de esa inspección. Eso es lo que demuestra participación de los trabajadores en la identificación de peligros. Entonces, esto no puede faltar. Esto es súper importante que obviamente pues se deje el registro de la participación de ellos. ¿Alguien tiene alguna duda con este formato que yo les estoy proyectando? Algo que de pronto necesiten claridad de pronto por parte de la doctora Patricia, del área de seguridad y salud en el trabajo, o para todos es claro este formato. Sí, es claro. Listo, entonces creo que a ustedes les compartieron por los grupos de WhatsApp, por el grupo de WhatsApp, les compartieron algunos que el formato se los compartieron. No sé, señora Patricia, si lo vamos a hacer acá o lo dejamos como tarea anexa a la evaluación y a la actividad de esta identificación de peligros. Usted me confirmará. ¿Qué se busca o cuál es el ejercicio? Que por medio de estas imágenes, ¿cierto? Que ustedes puedan sacar o una foto, un pantallazo, lo que sea, y de estos escenarios que ustedes están viendo acá, pues logren identificar esos riesgos, ¿cierto? Y puedan hacer como una definición de cada uno de esos peligros y pues plasmarlos en ese formato como a manera de práctica del ejercicio. Entonces, señora Patricia, usted me dirá si lo dejamos como una tareita adicional a la evaluación Sí, como tarea puede ser. ¿Están todos o de si lo acuerdo? hacemos acá en tiempo real. Hola, ¿me escuchas? Si le parece, sí, señora, yo te escucho. Lo dejamos entonces como Vale. tareita adicional. Creo que por temas de tiempo Listo, voy entonces. considero prudente dejarlo como tarea. Listo, sí, señora. Yo al numerito que me enviaron, del que me enviaron el formato, les voy a compartir como los pantallazos de las imágenes para que cada uno pues escoja el que quiera y haga pues este ejercicio de la identificación de película. ¿Le parece? Sí, está bien. Listo. Igualmente, para todos los asistentes, en el chat de la sala virtual está el link de asistencia y evaluación de esta sesión. Por favor, no olviden hacer el registro. Si quieren, pues pueden ir haciendo el registro mientras yo ya les voy enviando acá al WhatsApp las imágenes pues para aprovechar acá los tiempos y ya